Hola, hoy vamos a hablar sobre Charcot-Marie-Tooth. Es un grupo de trastornos neuromusculares hereditarios que afectan a los nervios periféricos. Se hereda de forma autosómica dominante y se manifiestan síntomas como debilidad muscular, pérdida de la sensación, dedos de los pies curvados, tensión muscular anormal, entre otros. Charcot-Marie-Tooth no tiene cura, pero evoluciona lentamente sin afectar en gran medida la expectativa de vida prevista. El tratamiento consiste en fisioterapia, terapia ocupacional, dispositivos ortopédicos, analgésicos y en ocasiones cirugías correctivas en los pies. El gen involucrado es el gen PMP22, ubicado en el cromosoma 17 y codifica para la proteína de mielina periférica 22, la cual es una proteína transmembranal que se expresa en las células de Schwann para que éstas sean capaces de producir mielina estable y con un grosor adecuado y así se mantenga la función nerviosa periférica. En la mayoría de los casos de Charcot-Marie-Tooth, la variación más común implica una duplicación del gen PMP22 en el cromosoma 17, lo que conduce a su sobreexpresión. Esta puede causar alteraciones en la composición de la mielina, dificultades en su formación y compactación adecuada, lo que reduce la velocidad de conducción nerviosa, además de una predisposición a la inflamación y desmielinización. Todos estos factores contribuyen a los síntomas característicos de este síndrome. Además de la duplicación del gen PMP22, este síndrome también puede manifestarse debido a mutaciones puntuales. Estas mutaciones se localizan principalmente en los dominios hidrofóbicos de la proteína, ya que al ser una proteína transmembranal, estas regiones interactúan con los lípidos de la membrana para estabilizarse y funcionar correctamente. Un cambio de aminoácido apolar a unopolar podría afectar la interacción de la proteína con los lípidos de membrana, lo que a su vez podría modificar su localización y capacidad para llevar a cabo sus funciones, como lo podemos observar en los ejemplos a continuación. En este caso tenemos una mutación en la posición 72, la cual cambia el aminoácido serina polar a una leucina hidrofóbica. Aquí se puede observar un caso muy similar en la posición 118, donde se cambia una treonina por una metionina. La vía de señalización de PMP22 comienza en el nucleoplasma, que es la parte del núcleo celular que contiene el ADN. El ADN es el material genético de la célula y contiene las instrucciones para producir proteínas. El gen PMP se encuentra en el nucleoplasma. Los factores de transcripción son proteínas que se unen al ADN y regulan la transcripción, que es el proceso de copiar la información genética del ADN en ARNM. Los factores de transcripción EGR2 y SOX10 son los principales reguladores de la expresión del gen PMP22. Cuando los factores de transcripción EGR2 y SOX10 se unen al gen PMP, activan la transcripción. Esto significa que la información genética del gen se copia en ARNM. El ARNM es una molécula de ácido ribonucleico que contiene la información genética para producir una proteína. El ARNM se transporta desde el núcleo celular al citoplasma, que es la parte de la célula que contiene el resto de las moléculas. En el citoplasma, el ARNM se une a un ribosoma, que es una máquina molecular que lee la información del ARNM y la usa para producir una proteína. La proteína PMP22 se produce en el citoplasma y luego se transporta a la membrana celular. La proteína PMP22 es una proteína transmembranal, lo que significa que atraviesa la membrana celular. La proteína PMP22 es esencial para la formación y estabilidad de la mielina, una capa protectora que rodea los nervios. La mielina es necesaria para la transmisión eficiente de los impulsos nerviosos. Debemos tener en cuenta que el gen PMP22 genera y mantiene la mielina y que existen factores de transcripción que regulan su expresión. Uno de estos factores es SOX10, que es esencial para la diferenciación de células de Schwann, y EGR2, que controla la mielinización y desarrollo neuronal. Si existe una mutación en estos factores, afecta la capacidad de las células de Schwann y la expresión del gen, teniendo como consecuencia una mielinización deficiente. Otros factores de transcripción son TEAD1, que regula la proliferación celular, y WWTR1, que está involucrado en la regeneración de tejidos, y YAP1, que controla la forma y tamaño de órganos en respuesta al crecimiento y daño celular. Estos factores influyen en el crecimiento y la diferenciación celular. Una mutación o una regulación anormal de estos factores afecta la diferenciación de las células nerviosas y musculares. Hay implicaciones del gen PMP22 en cambios en el ADN, las histonas o los microRNAs. Algunas fuentes plantean que la acetilación importante es la acetilación de H3K27, la cual regula de manera positiva la expresión del gen PMP22.
Esto sugiere que es necesaria para que el gen se exprese de manera correcta y así se evite que se den mutaciones o silenciamientos que lleven a padecer la neuropatía de Charcot. Otro punto importante es el cambio en las metilaciones de los promotores 1B y 1C del gen PMP22 en diferentes tejidos. Un cambio importante es la no presencia de metilaciones en las células del nervio ciático y algunos leucocitos, lo que indica que estos promotores están ocasionando la represión de la expresión del gen, por ende el desarrollo de la enfermedad. Otro punto importante es la aparición de un transposón cerca de un elemento repetitivo, lo cual causa la recombinación desigual en la meiosis de la región 17p11.2 del cromosoma. Podemos concluir que la CMT es un grupo de trastornos neuromusculares hereditarios que afectan el sistema nervioso periférico y que llevan a problemas en la función motora. Aunque la CMT no afecta en gran medida la expectativa de vida, los síntomas sí influyen en la calidad. Actualmente no existe una cura, por lo que solo se ofrecen tratamientos. Al afectar a 1 de cada 2.500 individuos, la enfermedad se considera rara o huérfana y es por eso que no hay suficiente información. La investigación es esencial para comprender mejor sus implicaciones y desarrollar